como clínica, como internista, pues veo día a día que la salud de la mujer a veces se deteriora demasiado y es muy probablemente por desconocimiento o por el exceso de trabajo que tenemos y pues esto nos implica tener que cuidarnos más. Declaro mis conflictos de intereses y ¿por qué hablar de riesgo cardiovascular en la mujer joven? Sobre todo que ustedes están acá, digamos, en esta etapa de la universidad y se enfrentan a muchas situaciones. Las enfermedades cardiovasculares se veían anteriormente como enfermedades asociadas a la edad, ¿sí? Era como prácticamente una línea en la cual una persona envejecía y pues iba a tener una enfermedad cardiovascular. Pero estos datos que les voy a mostrar ahora nos demuestran que no, que incluso, ¿sí? Algunos factores, que el hecho de ser mujer, también influyen en que se presenten estas enfermedades cardiovasculares. Y vemos estos datos de la OMS, ¿cierto? Desde el punto de vista de mortalidad global, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y de esa causa, un 30%, ¿sí? De la mortalidad femenina, o sea, las mujeres que se mueren, un 30% se mueren por estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, en este análisis integral de salud vemos estos son datos a 2024. Existe aproximadamente 7.700 millones de personas en el mundo, ¿cierto? De las cuales casi la mitad, 49.5% más o menos, son mujeres. Y en las Américas, ese porcentaje, esa cantidad está alrededor de 1.000 millones más o menos, de las cuales 511 somos mujeres, vivimos acá en las Américas. ¿Por qué hacemos énfasis en las Américas? Haciendo todo ese análisis de la salud, sobre todo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, en Latinoamérica y en el Caribe, somos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la población que menos ejercicio hacemos y más, por así decirlo, peor nos alimentamos. Entonces, pues eso influye bastante en que estas enfermedades cardiovasculares se presenten, ¿cierto? Entonces, aquí vemos las causas de mortalidad en las mujeres por enfermedades no transmisibles y el rojo es la cardiopatía isquémica o enfermedades asociadas a riesgo cardiovascular. Bueno, y vemos por lo menos en la población joven, que es la primera, digamos, las primeras barras, ¿sí? Cómo está aumentando esa incidencia de estas enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Estas son, al año 2024, las 10 primeras causas de disfunción, o sea, de muerte en Colombia. Y vemos en ese gran porcentaje que casi el 17% de las muertes son enfermedades isquémicas del corazón. Y estas estadísticas del DANE también nos hacen un comparativo, ¿cierto? La línea naranja es 2015, la línea morada es 2024, donde va creciendo esa presentación de estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, sobre todo la cardiopatía isquémica. Y vemos acá la tasa, la tasa de mortalidad de acuerdo al ciclo vital. Entonces tenemos que en la juventud, que pues son ustedes acá las presentes, ¿sí? Tenemos, esto es por año, aquí lo vemos de acuerdo a los colores, 2024 es este que está acá, tenemos pues una tasa de más o menos 1.4 muertes por 1.000 mujeres asociadas pues a estas enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Esta es una proyección que hace el DANE de la pirámide poblacional. Entonces, cada día va creciendo un poco más las personas mayores. Anteriormente esa pirámide no se la trae acá, pero a 2005, 2006 la pirámide era más amplia en la base. ¿Por qué? Porque había más población infantil. Pero esa pirámide va cambiando, pues se está viviendo más, pero se está viviendo peor. Porque a medida que aumentamos la edad, pues estas enfermedades crónicas no transmisibles se presentan. Entonces, esa transición de pasar o de que la pirámide poblacional pase de una mayor infancia hacia personas mayores, y en esa transición abarca toda esa población joven, especialmente las mujeres, y pues eso hace que la incidencia de estas enfermedades cardiovasculares pues tenga un mayor compromiso a nivel de salud pública. Todos conocemos esto, de pronto ya hemos pasado por toda esta parte clínica y fisiopatológica de la parte cardiovascular. Estos son los factores de riesgo cardiovasculares que vemos, pero específicamente en las mujeres. Entonces tenemos acá que existen factores modificables, factores no modificables, ¿cierto?
especialmente de este lado, donde podemos intervenir para evitar que se presenten esas enfermedades cardiovasculares. Pero además, las mujeres tenemos unas connotaciones especiales, que nos diferencian de la aparición y de la severidad de estas enfermedades cardiovasculares en los hombres. Hay unos factores de riesgo que son tradicionales, ¿sí? Todos los que vimos anteriormente en las diapositivas, pero que tienen un impacto diferente de acuerdo al género en que se presentan, ¿cierto? Entonces, en las mujeres, el tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante. Es decir, una mujer que fume, obviamente va a tener un 25% mayor riesgo que los hombres de presentar un evento cardiovascular. Lo mismo sucede con la diabetes. La diabetes mellitus anula una protección fisiológica que tenemos, una protección hormonal en las mujeres premenopáusicas. Bueno, y una mujer diabética tiene 3 a 5 veces más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular que una no diabética y aún más que un hombre. La hipertensión, esto a medida que sí o pasan los años, la hipertensión se ve mucho más presente también en las mujeres, por toda esta carga que ahorita les voy a mostrar, todos estos factores sociales y estos determinantes sociales que nos competen. Entonces, esta hipertensión ha aumentado, ¿cierto? Y hay situaciones inherentes al sexo, como es el caso del embarazo. Entonces, las mujeres que hacen preeclampsia, que hacen trastornos hipertensivos del embarazo, obviamente van a tener mucha más presentación de hipertensión. Y la dislipidemia, las mujeres manejamos peor los triglicéridos y el HDL. Entonces, esta condición nos hace que sean predictores de riesgo mucho más fuertes en nosotras que en los hombres. ¿Listo? Ahora, hay factores de riesgo exclusivos de la mujer. Ya vimos que todos los factores se anudan, ¿cierto? O se juntan para llegar a producir una enfermedad cardiovascular. Pero hay factores de riesgo específicos de la mujer o se pueden determinar factores sexo específicos. ¿Cuáles son? Complicaciones del embarazo, ¿cierto? Entonces, eclampsia, preeclampsia, trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, hacen que la mujer tenga un riesgo mucho mayor. Una mujer preeclámptica, por lo menos, puede desarrollar en 5 a 10 años una enfermedad cardiovascular. Lo mismo sucede con aquellas que presentan un parto pretérmino o un producto de bajo peso al nacer. También se ha correlacionado con que tengan enfermedades cardiovasculares frecuentes. Trastornos del ciclo menstrual, y ya también está demostrado que una menarquia temprana, o sea, una mujer que tiene su desarrollo antes de los 11 años, el síndrome de ovario poliquístico, por ese mecanismo fisiopatológico, la resistencia a la insulina, hace también que sea mucho más frecuente que se produzcan estas enfermedades cardiovasculares. Lo mismo sucede en aquellas mujeres con la menopausia prematura, ¿ok? Sobre todo aquellas menopausias prematuras que no son fisiológicas, sino pues por cuestiones de alteraciones a nivel de los órganos genitales, pues necesitan ser extraídos sus órganos, sus ovarios. Entonces, esto incrementa el riesgo de que haya una aterosclerosis acelerada porque se suprime esa protección de los estrógenos a nivel de los lípidos. Bueno, y hay otros factores de riesgo que son perspectivas de género. Entonces, esto es de pronto lo que más impacta a la mujer desde el punto de vista social. Y son las desigualdades a las que a veces nos enfrentamos. Y lo subdividen en lo que es la doble carga laboral, porque tenemos estrés derivado de responsabilidades laborales, responsabilidades domésticas, y eso impacta negativamente la salud cardiovascular, ¿cierto? Entonces, todas las que estamos aquí, ya un poquito mayores que ustedes, las jóvenes, somos mamás, amas de casa. Si no, pronto la doctora Katy, que ahora tiene que salir corriendo a buscar a Víctor. Sí, exactamente. Entonces, no, yo también me incluyo en eso, doctora Katy. Por eso le digo, ellos son más jóvenes y de pronto todavía no han vivido esta experiencia de funcionar desde el punto de vista en casa y funcionar como profesional. Entonces, esta carga laboral genera un estrés mental que siempre nos mantiene en un estado inflamatorio, ¿sí? Y eso conlleva a que haya mayor riesgo cardiovascular. Lo mismo con los determinantes sociales, ¿ok? La pobreza, el menor nivel educativo. Bueno, afortunadamente, de pronto ya ha cambiado ese concepto de que la mujer no se educa y vemos acá, digamos, un ejemplo en la universidad
que hay igual proporción o incluso un poquito mayor de mujeres que los hombres, y pues eso permite que haya mayor oportunidades. Bueno, pero digamos, estas alteraciones de violencia de género van a alterar el eje hipotálamo-hipófisis y pues van a generar sustancias que van a producir inflamación y por ende riesgo cardiovascular. Y sesgos en atención. Existe una tendencia a subestimar, o sea, no prestarle atención el riesgo de las mujeres jóvenes. Y sí pasa. De pronto cuando una mujer joven va al médico, ¿cierto? Y dice, no, es que a mí me duele el pecho, a veces me da taquicardia, puede subestimarse ese riesgo, ya viene con ansiedad, ya está molestando, ¿sí? Esa subestimación hace sí, que pasen por alto alteraciones que pueden llevar a que una persona o una mujer joven pueda presentar una enfermedad cardiovascular. Entonces, hay unos factores de riesgo que son emergentes, que son los factores psicosociales, ¿sí? O sea, que están ahora en estos momentos estudiándose y relacionándose con esta aparición de las enfermedades. Entonces, ¿qué es un factor psicosocial? Es una relación o es una situación que genera una relación potencial entre un fenómeno psicológico con el ambiente social y se deriva en cambios fisiopatológicos que se pueden desencadenar en una enfermedad, ¿ok? Y se dividen en tres grupos: estados emocionales negativos, la depresión, la ansiedad, el agotamiento, la desesperación, el estrés y el enojo reprimido. Está la otra, que son las características de la personalidad. Ya esto tiene que ver de pronto más con la parte psicológica, pero por lo menos no me meto en la parte de psicología, pero las 4 personalidades, de pronto una personalidad tipo A, que es siempre activa, eso puede tener rasgos hostiles, eso puede desencadenar que más adelante termine una enfermedad cardiovascular. O una personalidad tipo D, esa que es deprimida, que es tranquila, pues llegue a unos sentimientos negativos. Y están los factores sociales como el nivel educativo, el aislamiento social o la falta de interés y apoyo. Entonces, esa ruedita que vimos anteriormente, donde estaban esos factores, factores cardiovasculares o riesgos cardiovasculares, ¿sí? Se traduce en esta, que ya incluye todos estos determinantes sociales y todos estos factores emergentes. Entonces vemos a la mujer que está centrada, ¿cierto? Pero que además de los factores tradicionales que ya vimos que son bien reconocidos, tenemos factores emergentes que son subreconocidos, en los cuales a veces se pasan por alto. Tenemos los determinantes sociales, que ya hablamos de ellos, los determinantes biológicos y los factores de riesgo cardiovasculares únicos, donde pues también vemos esa parte fisiológica. Entonces, además de eso, las mujeres fisiológicamente somos diferentes desde el punto de vista cardiovascular, porque no nos da lo mismo que los hombres, ¿sí? Y se enmascaran estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, a diferencia de los hombres que presentan esas placas obstructivas que uno ve cuando estudia fisiología, que es el LDL se deposita y hace las células esponjosas y tapa el vaso, las mujeres no hacemos muchas veces esas placas, simplemente hacemos daño microvascular. Entonces, por eso es mucho más difícil diagnosticar una enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos 3 condiciones importantes que son la disfunción microvascular coronaria, los vasos cardiovasculares los vasos coronarios no se dilatan adecuadamente, ¿cierto? Y se producen obstrucciones en los vasos muy pequeños, que es conocido como INOCA cuando hay cardiopatía isquémica o MINOCA cuando ya la mujer se ha infartado, ¿ok? Disección espontánea a las coronarias, somos más tendentes a que nuestras arterias coronarias hagan disección, o sea, se desprendan las capas, y nuestra placa, cuando se forma, la placa aterosclerótica, ella no queda completamente sellada cuando se calcifica, sino que puede fragmentarse, se erosiona y esos fragmentos pues, pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares. Sí se ha estudiado la mujer desde el punto de vista cardiovascular y aquí vemos como una línea de tiempo, ¿sí? Que las sociedades científicas han intentado para poder prestarle mucha más atención a estas enfermedades cardiovasculares en la mujer. Vemos desde que 1997 hasta el 2020, ¿sí? Hay publicaciones que hacen referencia a estas enfermedades cardiovasculares. Una de las últimas es todas las sociedades cardiovasculares de Latinoamérica se unieron y crearon una guía, la pueden bajar, ¿sí? La guía de práctica clínica
de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en la mujer, muy completa, habla mucho de toda la fisiopatología y también estos factores determinantes que anteriormente no se estudiaban. Bueno, y tiene un algoritmo donde se estudia prácticamente esos factores que puede presentar esa mujer para que un evento o para que haga un evento cardiovascular se calcula un riesgo que no es el riesgo Framingham o el riesgo a que nosotros estamos normalizados a calcular, sino un riesgo especial de acuerdo a todos estos factores de riesgo. Y precisamente ¿para qué? Para llegar a esto, a evitar una muerte, ¿sí? A que no se muera esa mujer, y esa muerte evitable, ¿sí? Se define como todas aquellas muertes que, dado el conocimiento médico, porque es responsabilidad de nosotros los médicos saber que se puede morir porque hay un factor de riesgo, y la tecnología actual puedan ser evitadas por el sistema de salud. Ahí sí se compromete todo el mundo, desde presidencia, ministerio, hasta todas las personas que hacen atención primaria, ¿sí? Con el fin de que pues esas personas no se muevan. Entonces, se subdivide en muerte prevenible, que son aquellas muertes que pueden evitarse mediante intervenciones de salud pública y atención primaria. Por eso es tan importante nosotros reconocer esos factores para evitar que esa persona, en atención primaria, para evitar que esa persona pues vaya a presentar un evento cardiovascular. Y mortalidad tratable es cuando ya aquellas personas tienen la enfermedad y a través de intervenciones sanitarias oportunas y eficaces, ¿sí?, se previene que la mujer o que la persona se muera porque ya tiene la enfermedad. Bueno, entonces, sabiendo esto, ¿cierto? No queremos que esta enfermedad cardiovascular se convierta en una carga más para las mujeres, sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿sí? Porque si ya vimos por la pirámide poblacional, que vamos a vivir más, la idea es vivir mejor y no tener esa carga para el resto de vida que nos quede, ¿sí? Y que podamos vivirla bien. ¿Por qué? Porque necesitamos evitar estos años de vida discapacitados, ¿ok? Una enfermedad cardiovascular puede terminar en una falla cardíaca y si la persona o la mujer tiene 20 años y por expectativa de vida de que quedan 50 años, va a vivir 50 años con falla cardíaca y la calidad de vida es absolutamente deplorable. Entonces, la idea es que se viva bien, ¿sí? Que no se convierta más en una carga de la que ya tenemos las mujeres para evitar todas estas muertes que se pueden evitar. Es una magnitud, la magnitud de este problema es una realidad invisible por todo lo que hemos visto, ¿cierto? No somos iguales a los hombres respecto a estas manifestaciones cardiovasculares y tenemos, digamos, unos trabajos que hacer, es un empoderamiento de las mujeres, ¿sí? Y de educar a todo el personal de salud para reconocer que los síntomas son atípicos, que no nos portamos igual y trabajar en conjunto con todas las disciplinas. El ginecólogo tiene que saberlo, el endocrinólogo tiene que saberlo, el cardiólogo tiene que saberlo, el médico de atención primaria tiene que saberlo, pues para evitar que se muera. Bueno, y ya para terminar, el riesgo cardiovascular en la mujer joven es un rompecabezas, ya lo vimos, hay que saber mucho de fisiología, de la parte de atención primaria y de riesgo cardiovascular, donde interactúan todas estas circunstancias para evitar que se presenten estas alteraciones y la detección temprana de los factores de riesgo específicos del sexo y la correlación de estos sesgos de atención son fundamentales para evitar, ¿sí?, que se presente esta enfermedad cardiovascular que es una epidemia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser felices, ser mujeres felices, que lleguemos a esa expectativa de vida que plantea el DANE, ¿cierto?, con una salud cardiovascular integral y equitativa para todas las mujeres. Gracias, esa era mi intervención.